Y aquí es donde verdaderamente empieza nuestra historia. Tenemos a Michael Thomas, que estaba muy decaído y volvía a casa un viernes por la noche para recogerse en su apartamento tipo estudio, simplemente compuesto por 2 habitaciones, baño incluido. Antes, Mike había ido a la tienda a comprar los pocos comestibles que necesitaba para subsistir durante los próximos 2 días. Ya hacía mucho tiempo que había descubierto que podía hacer rendir su dinero mucho más si compraba marcas genéricas y gastaba prudentemente los cupones. Pero, ¿cuál era la verdadera clave de su frugalidad? Mike casi no comía. Compraba comida enlatada que no necesitaba cocinarse. Así no tenía que usar la cocina ni pagar electricidad. Dicha práctica lo dejaba insatisfecho, casi con hambre. Y además nunca tomaba postre, lo cual encajaba perfectamente con el papel de víctima que se había autoimpuesto. También había descubierto que si comía directamente del envase sobre el fregadero no tenía que lavar platos, lo cual odiaba. A menudo se captaba ante John, su único amigo que además era su compañero de trabajo, respecto al modo como había resuelto el problema. John, que conocía los hábitos de Mike, comentaba bromeando que en poco tiempo encontraría la manera de hacerlo todo, incluso no tener ni apartamento, viviendo en un refugio para indigentes. Se lo decía a Mike riendo y dándole palmaditas en la espalda. No obstante, eso era algo que verdaderamente Mike ya había considerado. Cuando Mike salió de la tienda ya era de noche. Durante casi todo el día, una pesada niebla había estado amenazando con convertirse en lluvia. Y aún permanecía, dando a todo una apariencia difusa y brillante bajo los amarillos rayos artificiales de las farolas de la calle que se reflejaban en los escalones del apartamento. Vivir en el sur de California era muy gratificante. Con frecuencia, Mike recordaba las dificultades que implicaban los inviernos en Minnesota, de donde procedía. Durante su adolescencia y juventud había experimentado una gran pasión por todo lo relativo a California. Se juró a sí mismo que debía escapar del inclemente clima que los demás tomaban por algo natural. Mike solía preguntar a su madre: ¿por qué algunos eligen vivir en un sitio donde puedes morir de frío si estás 10 minutos a la intemperie? Ella sonreía y mirándole respondía: tú sabes que las familias permanecen en donde están sus raíces. Además, este es un lugar seguro. Ese era su invariable sermón sobre lo peligrosa que era la ciudad de Los Ángeles y lo bonito que era Minnesota, lo cual solo tenía sentido si no le añadías la frase muerte por congelación. Mike no podía convencerla de que el peligro de que hubiera terremotos en Los Ángeles era como una lotería. Podría suceder que durante toda una vida ocurriera solo uno, o varios, o tal vez nunca se llegara a vivir uno. Sin embargo, los penosos inviernos de Minnesota eran como una constante año tras año. Un acontecimiento cíclico con el que podías contar con toda seguridad. No es necesario decir que tan pronto como finalizó su bachillerato, Mike dejó la casa paterna y se fue a California a continuar sus estudios superiores. Había utilizado sus habilidades como vendedor para autofinanciar todas sus empresas. Ahora deseaba haberse quedado en la casa paterna durante más tiempo, para poder convivir con su madre y su padre durante los años anteriores al accidente. En su urgencia por escapar del frío, había desperdiciado un tiempo precioso que podía haber disfrutado con sus progenitores. Por lo menos así lo creía. Considerando el pasado, sentía que había sido un egoísta. Bajo la débil luz, Mike subió con dificultad los escalones frontales que conducían a su apartamento, situado en la planta baja.
y perdió el tiempo jugando con la cadenita de su llave. Guardando el equilibrio con la bolsa de la compra, deslizó la llave en la cerradura. Esta abrió como siempre, pero hete aquí que, en esa noche de viernes, lo normal se acabó definitivamente para Michael Thomas. Al otro lado de la puerta había un don, potencialmente una parte del destino de Mike, algo que cambiaría toda su vida para siempre. Debido a que la estructura de la puerta estaba deformada, Mike había aprendido a utilizar el peso de su cuerpo para ayudarse y poder así abrir la reacia entrada a su vivienda. El resultado invariable era que la puerta se abría de golpe, con gran fuerza. Mike había llegado a perfeccionar un método para mantener equilibrada la bolsa con los comestibles sobre una cadera, deslizando la llave en la cerradura y girándola al tiempo que empujaba la puerta con el pie. Dicha maniobra requería un complicado movimiento de cadera, y aunque funcionaba, su amigo John le había comentado que se veía bastante raro. Con el impacto de la cadera de Mike, la obstinada puerta se abrió súbitamente. La acción sobresaltó al ladrón que se encontraba en plena faena dentro de la habitación, que estaba a oscuras. Con la velocidad de un gato asustado, aunada a los años de experiencia que tenía respecto a afrontar lo inesperado, el intruso, que era casi 30 centímetros más bajo que Mike, se lanzó instantáneamente hacia adelante, lo cogió del brazo y lo metió en la habitación de un tirón. Dado que en ese momento Mike guardaba un precario equilibrio causado por su rara manera de abrir la tosuda puerta, prácticamente ya estaba listo para desplazarse hacia adelante. Al hacer esto, el ladrón lo derribó en el interior del apartamento, estrellando su largo cuerpo contra el suelo. Los comestibles salieron disparados contra la pared más lejana con tal fuerza que se rompieron las envolturas de los paquetes. Justo antes de chocar contra el suelo, Mike, conmocionado con todas sus alarmas corporales disparadas simultáneamente, oyó cómo se cerraba la puerta a su espalda, con el ladrón dentro. Mike vislumbró fugazmente el vidrio roto hacia el que se dirigía su rostro. Era el resultado de la ventana destrozada que había permitido la entrada de aquel hombre de menor estatura. Este es el tipo de situación en que la gente, al recordar el suceso, cuenta que las imágenes pasaron por su mente en cámara lenta. Pero este no fue el caso de Michael Thomas. Los segundos chillaban en un tiempo difuso, comprimido, provocando un pánico abrumador. El hombre que había irrumpido en el apartamento tenía la determinación de seguir buscando el televisor y el estéreo para llevárselos, y evidentemente no podía estar atento a lo que le sucedía a su víctima. Tan pronto estuvo Mike en el suelo, el hombre se abalanzó sobre él, y sus manos formaron un tornillo sudoroso que atenazó la garganta. Los ojos del ladrón eran grandes y estaban apenas a unos centímetros de distancia de Mike. Podía percibir el aliento caliente y fétido sobre su cara, así como su peso, ya que el hombre se había situado a horcajadas sobre su estómago. Instintivamente, como lo hubiera hecho cualquier persona que está a punto de morir, reaccionó como en una película de serie B. A pesar de su desorientación, Mike lanzó rápidamente la cabeza hacia adelante, estrellándola contra el ladrón. Dio resultado, ya que el asaltante, sorprendido por la fuerza del movimiento, aflojó las manos el tiempo suficiente como para que Mike rodara violentamente hacia un lado e intentara ponerse de pie. Sin embargo,
Antes de que pudiera incorporarse, el ladrón volvió al ataque, esta vez propinándole un fuerte golpe en el tórax. El impacto fue tal que, literalmente, lo levantó del suelo para luego hacerle caer de espaldas y hacia la izquierda, chocando brutalmente contra un gran objeto que Mike reconoció como el acuario. Con un ruido atronador, la cómoda, el acuario y el solitario pez fueron a reunirse con los comestibles, chocando contra la pared posterior de la pequeña habitación. Mike sentía dolor y estaba sin aliento. Boqueaba, sintiendo que sus pulmones ardían por la falta de oxígeno cuando, con los ojos desorbitados, vio como una bota que parecía tan grande como todo el estado de Montana se precipitaba sobre él. Ahora su atacante sonreía. Todo sucedió demasiado rápido. La bota dio en el blanco. Mike sintió y oyó crujir de un modo horrible los huesos de su cuello y de su garganta. Horrorizado, emitió un sonido sofocado, con la absoluta certeza de que sus vías respiratorias quedarían destrozadas y posiblemente también sus vértebras cervicales. Todo su cuerpo reaccionó al estallido crujiente de su destrozado cuello. La conmoción desgarró su conciencia a medida que la realidad de la situación empezaba a acabar con él. Era el fin. La muerte llegaba. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales no reaccionaron. Se había acabado el aire para Mike y rápidamente todo empezó a oscurecerse. Hubo un silencio total y el ladrón se apresuró a concluir su trabajo nocturno sin hacer el menor caso del hombre que estaba tendido en el suelo. Súbitamente, el intruso se vio sobresaltado de nuevo por el ruido de la deteriorada puerta del apartamento. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Va todo bien? Un vecino aporreaba frenéticamente la resistente madera de la puerta. El ladrón maldijo su suerte y se dirigió de mala gana hacia la ventana rota. Dio algunos golpes para eliminar los fragmentos de vidrio que quedaban en ella, para así poder deslizarse fácilmente hacia afuera. El vecino de Mike, quien en realidad jamás se había cruzado con él, escuchó el ruido de más vidrios rotos dentro del apartamento y decidió intentar abrir tirando del pomo. Al constatar que la puerta no tenía echado el cerrojo, entró. Se encontró con un apartamento completamente destrozado y vio a un hombre escapando por la ventana rota. Se movió sigilosamente en la oscuridad, esquivando instintivamente el televisor y el estéreo que, extrañamente, estaban apilados en medio de la habitación. Maquinalmente apretó el interruptor de la luz y se encendió una bombilla sin pantalla que colgaba del techo. ¡Dios!, se escuchó exclamar a sí mismo con la voz alterada por la conmoción. En una fracción de segundo, el vecino ya estaba marcando el teléfono para pedir ayuda. En el suelo yacía, inconsciente y gravemente herido, Michael Thomas. La habitación estaba en silencio y el único ruido provenía del chaporteo del pez que boqueaba a 2 palmos de la cabeza de Mike. Gato estaba coleando entre la lechuga, los fideos precocinados y los demás comestibles desparramados, una mezcla repugnante que se iba tiñendo gradualmente de rojo con la sangre que emanaba de Mike.